Bueno, hermanos queridos, vamos a seguir con la serie Las preguntas de Jesús. Y las preguntas de Jesús nos acercan a Él, a conocerle un poco más. No les voy a decir, el tema ya lo tienen, es las preguntas de Jesús. Y yo les quería introducir con una historia que tiene que ver un poco con el contexto de lo que ocurre en este pasaje del Evangelio de Juan. Esto fue una historia verídica. Sacco y Vanzetti, dos inmigrantes italianos que llegan a Estados Unidos, dos familias amigas. Ustedes se deben acordar, porque fue muy conocido, fueron acusados, siendo inocentes, de un crimen que no cometieron y condenados a la silla eléctrica. Se hizo luego una película de esto, Sacco y Vanzetti, fue en la década de los 70. Luego se halló después tarde al culpable de estos crímenes. Claro, no había evidencia jurídica biológica puntual como hay hoy con el ADN, que es una evidencia bastante, digamos, incriminatoria y bastante segura. En aquellos tiempos no. Era evidencia circunstancial y lamentablemente Sacco y Vanzetti, dos buenos hombres de familia, murieron en la silla eléctrica. Y ese estado sigue Massachusetts con la silla eléctrica todavía, como pena de muerte. Pero eso ocurrió porque ellos no tuvieron la suerte de encontrarse con una pregunta como la que esta mujer se encontró. No tuvo a alguien como Jesús para que les preguntara lo que esta mujer Jesús le preguntó a esta mujer. Así que el subtema es Jesús y la mujer acusada. En el contexto nos ubicamos cerca de la fiesta de los tabernáculos, estamos en Jerusalén. Este no era un territorio fácil, sino un territorio hostil para Jesucristo en esta época. Nos acercamos a las grandes hostilidades de los fariseos contra Jesucristo y a todos los planes urdidos en su contra para tratar de arrestarle antes de tiempo. Y en ese plan en el que ellos tramoyan contra Jesús, ocurre que la traen a nuestro personaje central en esta historia. Entonces el subtítulo es Jesús y la mujer condenada. Y bueno, está en el capítulo 8, lo vamos a leer y vamos a leer luego, vamos a hacer énfasis en la pregunta central, que tiene un doble enlace. La pregunta es un combo, tiene un doble enlace. Cada uno, dice el capítulo 8, del 1 al 11, lo vamos a leer porque aquí está nuestro pasaje. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto era lo más frecuente que Jesús hacía cuando estaba en Jerusalén. O estaba en Betania o se refugiaba en el monte de los olivos a orar con sus discípulos. Esto forma parte del contexto. Jesús hallaba paz en Betania. A pocos 3 kilómetros de Jerusalén estaba esta aldea donde estaban sus 3 amigos, Lázaro, María y Marta. O el bosque de oración, que era el monte de los olivos, allí cerca. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo, dice Juan, todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Tomemos en cuenta aquí la palabra sentado les enseñaba, porque revela la autoridad de Jesucristo al hacerlo.
La palabra autoridad en el griego koiné es exousia. Exousia no es ensucia, es exousia, que significa autoridad, poder indeleble. El Señor enseñaba a todos con exousia. Aquí lo vemos por primera vez sentado, enseñando con autoridad. Esto molestaba e irritaba profundamente a los que se sentían rabinos. Entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella no era inocente, había sido sorprendida. Y la ley dictada por Jesucristo a Moisés era condenatoria. Pero recuerden que Jesucristo era el autor de la ley. Por eso Él pudo modificarla a gusto. Él tenía la autoridad para decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, ¿quién podía ponerse por encima de la ley? Solo Jesús podía hacerlo porque Él la había dictado. Oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que insultare a su prójimo será expuesto a juicio. Y peor, calumniare a su prójimo, ¿no es cierto? Le llamara raca. O sea, él emanaba una autoridad que no pocos reconocían, y a muchos irritaban porque se creían dueños de la autoridad delegada por Moisés. Y aquí vemos a Jesús y esta pobre mujer condenada. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, exousia. Segundo lugar, ellos eran los que según ellos tenían toda la autoridad para apedrearla y se la traen para tentarle. Pero Él no les lleva el apunte, ni los mira. Escribe en tierra, con el dedo. Está agachado, ya no está sentado, Él se pone a escribir en tierra. ¿Quién hace tal cosa frente a los doctores de la ley? Escribas y fariseos. Exousia, Jesucristo. Este pasaje nos muestra mucho de quién es Él. El gran misterio, la pregunta del millón, ¿qué habrá escrito allí? Algunos opinan que escribía los nombres de ellos, otros que escribían los pecados de ellos. O sea, no sabemos qué escribió, pero sí escribía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Ahora sí, se endereza y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo con el dedo. Seguimos nosotros pensando, ¿qué escribirías, Señor? ¿Qué manifestación de tu persona, tu poder y tu autoridad total sobre las circunstancias y sobre la mente de estos fariseos, sobre el público aquí, que te trae una acusada y condenada por la ley, y pareces que estás dispuesto a ponerte por delante y a defenderla? Siguió escribiendo porque esperaba la reacción que él ya conocía, la reacción de algo que se llama conciencia.
Inclinándose entonces, sí, dice, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 10 es importante. Contienen la pregunta a la que nos atañe el mensaje hoy. Enderezándose él. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, y acá está la pregunta que es para ella y para nosotros. ¿Está? Esta sí. Vamos a hacer un alcance profético hasta nuestros días de esta pregunta, que está encadenada, es doble, viene doble. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces lo repetimos. ¿Dónde están los que te condenan o te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, el diccionario, hay que recurrir al diccionario de vez en cuando. Acá hay dos palabras que se repiten, acusar y condenar, porque las contiene el pasaje. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que acusar es achacar, culpar o imputar a alguien de algún delito, vicio o cualquier cosa criticable o vituperable. O sea, responsabilizar a alguien de algo feo. Eso es acusar. Y condenar, en cambio, es un dictamen judicial. Es un fallo o sentencia otorgado por un juez o una corte. Es un dictamen que tiene una condena. Bueno, esta mujer había sido acusada y condenada. ¿Cuál es la importancia? Tenemos que nosotros leer Romanos 8, 32 y 33. Van a figurar estas dos palabras también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 34. ¿Quién es el que condenará? Aparece la misma pregunta, en el mismo orden. ¿Acusará? Ahora viene, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se pone por delante. Él intercede, ¿vieron? Él estaba por delante entre los enemigos de esta mujer para matarla, y él se pone y se queda allí. Ella también lo hace. Después que se han ido todos, ella no se va. Ella se queda esperando la sentencia del único que tenía autoridad, exousia. El único que podía estar allí con ella era él, porque él no había nunca cometido ningún delito. Por eso se mantiene indeleble allí. Y ella también, porque espera de él. Ella ya ha creído. Ella ya ha visto quién es él, de qué fibra está hecho. Entonces, diríamos que sin un buen abogado, esta mujer hubiera sido apedreada. En realidad, estamos todos condenados, porque
todos nosotros pertenecemos al grupo que se fue. Todos tenemos alguna cosa acusable o condenable. La Biblia encierra todo bajo pecado y nos integra en esa declaratoria. Todos somos pecadores por naturaleza y por obras. Lo sabemos desde Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que en realidad, si no fuera porque recurrimos a Jesucristo, a su exousia, a su autoridad, a su perfección, no podríamos con nuestros pecados y seríamos condenados. Y nos dirigimos ahora a 1 Juan 2:1, que dice: hijitos míos, dice Juan, característico de Juan, ese hijitos míos. El apóstol Juan ya es viejo y está escribiendo su carta allí, antes de escribir en Patmos el Apocalipsis, y se dirige a la iglesia para decir: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo creo que es una de las pocas veces que el Nuevo Testamento achaca o menciona la palabra abogado. Y esta vez dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado fiel. Bueno, ¿cuál es el alcance y el propósito entonces? Somos culpables todos. Si nos ponemos, esta mujer no es diferente a nosotros en muchos aspectos, porque todos tal vez diferimos en el tipo de pecados, pero todos pecamos. En pensamiento, en palabra, en corazón, en conducta, en actitudes o en acciones, cometemos diariamente faltas. Y estamos bajo condenación. Pero ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Tenemos un abogado. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta pregunta y el de este mensaje en sí? ¿Cuál es el propósito y el alcance de esta pregunta hoy en día? El de Juan 3:17, dicho por Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si ¿has sido salvo? ¿Te has quedado a esperar la sentencia de parte de Jesucristo? ¿Has entrado en comunión? ¿Te has encontrado con Él? Esta pregunta nos alcanza a todos. ¿Quién te condena? ¿Antes alguien te acusó? Puede ser que la acusación pueda venir del enemigo, el acusador de los hermanos, dice la Biblia, Satanás. Él nos acusa frente al Padre en los cielos. ¿Y quién se pone allí adelante? ¿Quién aboga por nosotros? Nuestro abogado fiel, el llamado el justo, el que tiene la autoridad frente a nuestros reales enemigos, que son los de la oscuridad, para decir: Padre, tú me enviaste al mundo para salvar al mundo y no para condenar, y estos son mis hijos, ya están limpios, porque así leímos recién. ¿Cuáles son nuestros beneficios? Entonces hemos visto el contexto, la importancia, la definición, la importancia, el alcance y el propósito de esta pregunta. Es hacernos saber que Él puede abogar, es un abogado fiel. Y el beneficio es que debemos encontrarnos con Cristo, porque siempre va a haber algo que nos señale
y condene. Y al encontrarnos con Jesucristo, Él va a dar el veredicto. Y hay un post-veredicto. ¿Cuál es el veredicto para Jesucristo? El veredicto es: te justifico, te absuelvo. Hoy en día se habla mucho de la absolución, pero los hombres no absuelven pecados, a menos que no tengan pecado. Y el único que no tiene pecado, el que nunca pecó, es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Él puede darnos la absolución de todos nuestros pecados y declararnos justos. ¿Has sido declarado justo? Entonces te quedas junto a Jesús y lo reconoces, esperando el post-veredicto. ¿El post-veredicto cuál fue? ¿Ninguno te condenó? No. Ni yo te condeno. Ese es el veredicto. Y hay un post. El post-veredicto es: vete y no peques más. ¿Sabes que después de un encuentro con Jesucristo, Él te va a equipar para llevar una vida nueva y santa? A pesar de que dice que si alguno hubiera cometido pecado, porque esto es factible, somos falibles, somos fallutos, abogado tenemos. Así que no nos debilitemos, ni decaigamos, ni deprimamos, porque si 7 veces cae el justo, pero hay algo, vuelve a levantarse. Y lo importante en esta ocasión es que esta mujer se quedó a los pies de Jesús. Y tú, y yo, y nosotros. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Tiene el Maestro una capacidad de alegrarse frente a nosotros cuando nos reconocemos pecadores y en actitud humilde? Él se alegra de podernos presentar al Padre sin mancha, sin arruga y con gran alegría. Tiene poder para poder equiparnos. El veredicto es inocente. Inocente no por Él, por mí. Él se hizo culpable en la cruz del Calvario. Conclusión. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Nos va a dar la absolución completa de toda acusación y condenación, porque Él no vino a condenar, mas le conocimos y nos quedamos junto a Él para el posveredicto. Nos va a dar, a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros, la capacidad de llevarnos a Jesucristo a la casa. El Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesucristo fue con ella. Aunque le dijo, vete y no peques más, Jesús no le diría algo que ella no podía conseguir. Le estaba equipando para llevar una vida nueva. Y sabía Él que lo haría. Como sabe de nosotros nuestra intención. Él nos llama. Está escribiendo en tierra con su dedo. Se trata de mí, de ti, de nosotros. Se endereza para preguntarnos, ¿quién te condena? Yo te absuelvo. Yo no te condeno. No vine a esto. Vine para que tengas vida y la lleves en abundancia. Por lo tanto, te voy a equipar de modo que pueda presentarte al Padre como un hijo perfecto, lavado en mi sangre. Que en esta tarde la clave está en permanecer allí,
no irse como los fariseos, acusados por su conciencia, sino que aunque el enemigo nos señale la culpa y nuestra conciencia nos acuse y merezcamos la condena. Recuerden Sacco y Vanzetti, ellos no merecían esa condena, seguramente habían hecho otros pecados. Pero nosotros sí tenemos un abogado fiel que tiene toda autoridad exousia sobre el universo. ¿Sabes? Muchos reclaman autoridad y tal vez es una autoridad delegada, es verdad, pero ninguna autoridad como la de Jesucristo. Él es supremo en autoridad y dignidad, por cuanto Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que este sea un encuentro con Él, en donde el contestar la pregunta, ¿quién te acusa? ¿Quién te condena? Y puedas responder lo de Romanos. Nadie me acusa, nadie me condena, porque Jesucristo es mi abogado.